Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros por medio de las redes sociales y también de manera diferida por medio del canal de YouTube y por medio de nuestras diferentes redes sociales llamadas también Experiencia Contable. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido con el fin de tener una educación continua de temas relacionados con la contaduría. ¿Para qué? Para compartir conocimiento, experiencia y amistad entre todos los que amamos esta bella profesión de la contaduría. El día de hoy vamos a conversar con una profesional que hace tiempito no venía, por cierto, pero gracias a Dios hoy la tenemos por acá, que es Silvia Castro. Ella va a compartir con nosotros el tema sobre esos pagos que se le hacen a los socios, llamados dividendos, llamados dietas, también otro tipo de pagos que se le hace, cómo manejarlos de manera contable, cómo hacerlos de una manera correcta con el efecto fiscal y cómo registrarlo obviamente nosotros a nivel contable también y tomar decisiones, porque muchos ya están con los presupuestos. Silvia Castro, para que no la conocen, ella es asesora fiscal independiente, es especialista en impuestos, es contadora pública, muchos la han visto también en las charlas del Colegio de Contadores Públicos y Privados, y le encanta aportar su conocimiento y experiencia a la profesión. Silvia, bienvenida al programa Experiencia Contable. Hoy estamos por la plataforma Zoom porque se nos complicaba un poquito llegar hoy a la radio, pero también saludamos a los que nos escuchan por radio. Sí, muy buenas a todos, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un placer, muy honrada por esta participación en Experiencia Contable, como bien lo dice Ivette, con la intención de contribuir con el conocimiento, y especialmente en materia, para mí, digamos, en materia tributaria con ustedes. Así que a las órdenes y aquí estamos. Muchísimas gracias, Silvia, y muchísimas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy. A Flori Matamoros, que nos dice buenas noches, saludos desde mi bella ciudad Colón. Sí, realmente es muy bonita Ciudad Colón. Yo la conocí hace mucho tiempo con una compañera que tuve de Ciudad Colón. Don Jorge Mario, muchísimas gracias por estar siempre conectado con nosotros. Doña Niria Víquez nos dice buenas noches, que Dios bendiga nuestra gestión, a usted también, doña Niria, que Dios la bendiga montones. Vamos a entrar en materia, Silvia. Estamos haciendo cierres fiscales, cierres contables anuales y todos y los socios nos hacen a nosotros normalmente la pregunta de cómo vamos a hacer esa distribución de dividendos y nos hablan también de dietas. También he escuchado una palabrita ahí de bonos a socios. Entonces, nos gustaría que nos hablaras o nos explicaras, digamos, las maneras de, o esos pagos que se le han venido haciendo a los socios, qué nombre se les da, que, cómo los podemos llamar y qué decisiones podemos tomar, digamos, para ese 2023, ya que el 2022 ya pasó, ¿verdad? Así es. Bueno, en realidad, con respecto al 2022, sí es importante en materia de dividendos saber que el dividendo como tal es precisamente la renta como empresa para poder distribuir a mis socios. ¿Cómo voy a determinar yo esa renta disponible? Una vez que determine cuánto fue mi ingreso, cuánto fue mi costo, mi gasto, deducible de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta para estos casos, y además a esa utilidad le deduzca el impuesto que tengo que pagar en ese periodo fiscal.
Siendo así, entonces es lo que tengo disponible para de verdad distribuir con mis socios. Algo muy importante, y yo sé que esto es un poco más de revelación de estados financieros, de ese tercero que puede ser de interés, mi información a un banco. Si yo, por ejemplo, tengo una renta disponible, es decir, una utilidad que después de haberle deducido el impuesto que me tocaba o me corresponde, más bien ahora pagar el 15 de marzo, y resulta que yo me dio 200,000 y esos 200,000 exactos los voy a distribuir para efectos de presentación del estado financiero y la posición precisamente de esa empresa ante un préstamo no es posiblemente tan rentable, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que tomar una decisión y decir, bueno, ¿cuánto realmente dejo en solvencia con la empresa para que pueda soportar un eventual préstamo, ¿verdad? Y cuánto yo le puedo distribuir a mis socios. Entonces, esos son como decisiones que de principio yo tengo que saber, porque ¿qué ocurre, Ivette? Cuando, por ejemplo, ahorita ya nosotros vayamos a tener nuestra renta disponible, yo voy a tener que, primero, lo que es la aprobación de los estados financieros. Y cuando me refiero a la aprobación, no es solamente la firma, es que los socios, ¿verdad?, queden actas de la aprobación de esos estados financieros, que además de eso tenga una declaratoria de los dividendos, y eso es otro tema también. Podemos llegar a una empresa y decir, es que sí, hay rentas disponibles o por lo menos utilidades no distribuidas de 1.000 millones de colones. Señores, la contabilidad, recuerden que es muy cuadrada. O lo tengo en la caja, o lo tengo en inversiones, o lo tengo en un tema meramente de un activo fijo, un proyecto, y pudiera ser una obra que tengo en proceso. En alguna parte, esa utilidad no distribuida, digamos, debería tenerla. Entonces hay que hacer el análisis de previo. Yo siempre les digo, revisen si efectivamente eso es una renta disponible, no solo por la ecuación matemática de decir lo que me queda de utilidad para este periodo, más lo que menos el impuesto que tengo que pagarle a Hacienda, y ya ahora sí ese es el monto y simplemente voy y distribuyo. No, asegurémonos primero. ¿Ok? Una vez que tengamos ya definido, no, sí, esto es lo que tengo de renta disponible, pero de esto solamente vamos no sé, los socios definen que van a aceptar o aprobar una distribución de dividendos de un 5% de esas, todas esas utilidad no distribuida, paréntesis cuadrado, lo que ya viene de periodos pasados y que no he distribuido, y lo que es de este ejercicio que ya queda como disponible para poder distribuir a mis socios, ¿verdad? Entonces ve que los dividendos no es como a la ligera. Sí nos va a servir definitivamente ahorita el 2022 y pues con el tema de saber cuánto es esa renta disponible. Lo otro, Ivette, que es súper importante, que son preguntas como muy, muy del día a día. Silvia, es que nosotros queremos estar pagando dividendos de forma periódica. Sí, eso se puede hacer, no hay problema. Pero todo eso tiene que quedar primero los dividendos aprobados del periodo. O sea, los que yo voy a distribuir ahora en todo el 2023, en función de lo que tengo anterior, 22 para atrás. Y decir ahí mismo en el acta, se van a pagar de forma periódica, puede ser trimestral, o sea, no hay una fórmula que uno le diga si trimestral o mensual o bimensual, no. La definición que se considere, pero siempre y cuando, uno siempre lo que tiene que anotar es haya disponibilidad, porque al fin y al cabo la empresa tiene primero sus obligaciones, ¿verdad? Que haya liquidez, que haya liquidez en Exacto, su exacto. momento. Exactamente, muy importante eso, Ivette. Entonces, los dividendos no es simplemente como una regla matemática de lo que queda disponible, es todo un proceso, un debido proceso de aprobación de estados financieros, de declaratoria de dividendos, y sobre esto decir y decidir y dejar en actas cuánto es el porcentaje que se va a distribuir, si se va a hacer en un solo tracto el pago o si se van a hacer de forma periódica durante el periodo. Esa es la manera. ¿Verdad? Como Sí, para tomar en cuenta. tomando, digamos, sus palabras en el caso de lo que cuando yo puedo hacer la distribución del dividendo,
a veces los socios nos preguntan, ¿cuánto se distribuye? ¿Se distribuye un 15%, un 50%? ¿O es obligación distribuir? ¿O puedo brincarme este año y distribuir hasta el siguiente año? ¿Hay alguna ley, ya sea del Código de Comercio o tributaria, que me obligue a mí como empresa a hacer distribución de dividendos? No, ahorita nosotros no tenemos en Costa Rica una regla. De hecho, cuando había salido el proyecto de renta global, se había incorporado ahí una limitante de que creo, si mal no me equivoco, eran 3 o 6 periodos. Ahorita no preciso la cantidad el tiempo que había, pero sí se había querido ya implementar eso. O sea, si habían, vamos a decir que eran 6 meses, 6 periodos fiscales. Ahorita, como le digo, tuvo el número, pero digamos que si hubiera sido así, entonces se entendía que se habían pasado 6 periodos y no se habían distribuido los dividendos, se entendía que el hecho generador de ese impuesto iba a ocurrir para esa persona física. En Ok. este momento, eso era solo el proyecto, de hecho ya ese proyecto está en archivo, ¿verdad? Pero sí es importante señalarlo porque ya hubo una primera intención del legislador de traer a colación algo similar, como en otros países sí ocurre. Si mal no me equivoco, es en Panamá, donde es un 2,5% sobre, habría que pagar, ¿verdad? Si eso no se distribuye, pero en otros países sí existe esa regla. Aquí nosotros no la tenemos. Eso que usted acaba de decir, bueno, que tengo que distribuir el 10, el 15, el 20, el 50. O sea, el porcentaje de distribución va a depender de lo que la empresa quiera. Porque si, por ejemplo, la empresa lo que necesita es invertir en un proyecto y va a necesitar apalancarse de un banco. Entonces, en ese sentido, si va a ocupar ese apalancamiento, tiene que saber que tiene que mostrar pues cifras interesantes, ¿verdad? Así como cuando uno va y busca a un banco para que le preste plata para comprar la casa, a uno le analizan todo, a una empresa lo mismo. Entonces, si una empresa no muestra en sus estados financieros que tiene solvencia y tiene efectivamente posición para que le den un préstamo, y obviamente no lo van a hacer. Entonces, por eso la empresa tiene que decidir realmente si ellos quieren distribuir todos y quedarse, como uno dice, sin nada, o un porcentaje dependiendo de la proyección de crecimiento o inversión que quiera hacer en el periodo. Eso va a depender realmente de cuál es el objetivo, cuál es la meta que tiene la misma empresa como tal. Importante ese tema que hablas de los bancos. Hace poco un cliente solicitó un préstamo, una línea de crédito en un banco, y una de las condiciones fue que capitalizara, que aumentara el capital, a pesar que la empresa es muy joven, ha tenido muy buenos rendimientos. Entonces, nos pidieron que tuviéramos, creo que el 10% de la cobertura de la deuda. Entonces, ahí es importante ese porcentaje que uno va a recomendar a los socios distribuir. Hay que Ujú. conocer el futuro de la empresa, ese negocio en marcha, qué quieren hacer de aquí en adelante, porque si están con ese tipo de negocios, de solicitar, digamos, líneas de crédito, entonces tienen que pensar que en un momento van a tener que capitalizar y Es es parte correcto. de esa utilidad retenida disponible para distribuir entre Y socios. ahí ya la capitalización significa capital suscrito. Entonces ahí definitivamente ya estamos hablando de otra cosa, ya no son dividendos, es Ujú. trasladar de esa utilidad no distribuida, no sé, digamos que lo que le faltaba a esa empresa, en ese ejemplo que estás planteando, lo que le faltaba a esa empresa para llegar al 10% de todo lo que la deuda le estaba pidiendo. Bueno, Exacto, pero sería ¿qué suscribir. pasa si se distribuyeron todos los dividendos? No hay Descapitalizar la forma, empresa. descapitaliza la empresa, exactamente. Entonces, por eso es tan importante que antes de hacer una recomendación, uno dice a mano alzada, primero analice realmente cuál es el objetivo, la empresa hacia dónde quiere ir, cuál es la verdad, toda su proyección. Porque de lo contrario, sí, no, digamos que hacer algo tan abruptamente, no, vamos a distribuir todos, uy, qué bueno, tengo tanta plata, vamos a distribuir. Imagínese que uno dijera, bueno, vamos a distribuir tanta plata, pero la empresa lo que tiene es la inversión, o sea, el dinero efectivo, ¿cómo va a ser? Que eso es otra de las cosas. Eso. Se endeudan para pagar los dividendos. No es un pecado porque puede hacer que tenga el dinero en inversión o que lo tenga en una infraestructura, un activo o un inmueble, lo que fuera. No es un pecado. Pero ahí sí yo me apalanco para pagar dividendos,
recordar que el interés que pago por ese pasivo no es un gasto deducible, porque no es útil y necesario para generar rentas gravables. Y hubieron muchos ajustes, hay muchos ajustes en esa línea. Se endeudan, tienen un gasto por interés, pero es para pagar pasivo de dividendo. Entonces, ese gasto por interés es no deducible. Hasta ese detallito hay que tomar en cuenta. Qué buen punto ese, Silvia. Hablando de actas, nos dice don Walter Salas, en el acta, si se hizo solo una vez, estableciendo que lo que den los estados financieros, un porcentaje específico de dividendos, ¿está correcto? ¿O hay que hacer un No, acta por año? el deber ser es un, porque si aprueban los estados financieros del periodo fiscal, ahorita, por ejemplo, del 2022, y en función de ello se aprueba de esto la utilidad, se aprueba una distribución de tanto por ciento. Ese es el deber ser y es la transparencia de lo que correspondería. Después nos pregunta don Jorge Mario, igual sobre el tema de dividendos, cuando se declara la distribución de dividendos y cuando se pagan, ¿en qué momento se hace la retención? Ujú. Vamos a ver, de hecho, con lo que corresponde a las retenciones, ¿verdad? Específicamente de este tipo, siempre bueno, no siempre, la ley dice, cuando se pague o acredite, lo primero que ocurra, pagar, estamos muy claros, desembolso. Cuando se acredite es donde ha existido una cierta situación de confusión. ¿Por qué? Porque resulta que acreditar por parte de la Administración Tributaria se ha entendido que es cuando yo registro el pasivo. Sin embargo, hay criterio también del Tribunal Fiscal Administrativo diciendo no, acreditar no es reconocer el pasivo en la contabilidad, sino que es con el pago. Y yo le voy a decir una cosa, Ivette, en realidad la ley pues es confusa en esa parte del o cuando se acredita, porque o pagar o acreditar, uno no entendería que no son lo mismo, porque hay un o por medio, ¿verdad? Sin embargo, yo sí creería que uno puede defender la tesis siguiente. Yo voy a retenerle cuando pago porque no voy a financiar un impuesto de aquella persona, de aquel socio, porque en realidad quien debe pagar ese impuesto es el socio. Yo empresa simplemente retengo. Entonces, si yo empresa sé que le puedo pagar hasta dentro de 2 meses, que es cuando ya tengo el dinero, la solvencia, el efectivo para hacer el pago, ¿por qué le voy a financiar yo el impuesto hoy 2 meses antes? ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que hay una tesis que uno pueda defender, que pudiera ocurrir que me dicen, no, es que pero acreditarnos, si estuviéramos una definición de acreditar en el reglamento del impuesto sobre la renta, donde dice que acreditar debe entenderse como el reconocimiento del pasivo, ahí es otra cosa. Ahí sí estamos hablando de cosas diferentes, porque entonces ya ahí sí estaría claro. Pero como el acreditar como que queda como un tema de interpretación, yo sí diría que hay una tesis que uno puede defender de que yo no, que yo se lo voy a retener cuando pago. Pero como digo, sí hay un riesgo. Hay un riesgo de interpretación de que tributación diga que es cuando yo registro el pasivo. Hay otra consulta de Dinieda Rieta, dice, la empresa debería distribuir los dividendos de la utilidad contable o sobre la fiscal. En realidad debe ser la disponible realmente. Y ahí el tema de que tengo mi utilidad contable, le resto el impuesto de renta que tengo que pagar. Inclusive si tuviera otros ingresos que no son gravables, tengo que verificar que estén incorporados en esa misma utilidad, que muy posiblemente si es una utilidad contable, ya los ingresos no gravables ya los tiene de por sí. Porque textualmente la norma lo que me dice es, para calcular el monto base imponible de las rentas disponibles, usted tome la utilidad que le quedó el remanente, el disponible, súmele bueno, primero bueno, sí, súmele, no importa el orden de los productos, dice no altera ¿cómo es que se llama el resultado? Súmele los ingresos, otros ingresos que pudiera tener como exentos o no sujetos, y a eso réstele el impuesto de renta corriente, y sobre eso ahora sí puede usted distribuir y decir cuánto es el impuesto. Entonces yo lo diría de esta forma, puede ser la utilidad contable, pero que es la utilidad que realmente va a tener la empresa como disponible, pero réstele el impuesto de renta corriente y sobre eso entonces ahora sí
determine. ¿Qué pasa, Silvia, si ya en el periodo 2022 se adelantaron todos los dividendos? Que eso es una práctica muy común, ¿verdad? Eso es una situación muy, muy común. Vamos a ver, de acuerdo con, ¿verdad? Lo que es la parte comercial, o sea, los dividendos se puede, o sea, los dividendos tienen un sentido. Los dividendos nacen precisamente de las rentas disponibles. Haberlo hecho así, pues era una mera especulación, ¿verdad? Y digamos que mientras que pague el impuesto de renta, por lo menos para efecto de no ser perjuicio fiscal. Sin embargo, para Que temas lo de pague en comercio, el momento del sí, en adelanto. el momento, exactamente, en el momento del adelanto, no que me espere a después, porque ahí sí habría un perjuicio fiscal, ¿verdad? Porque no le estoy dando, enterándole al fisco realmente el impuesto cuando debió ser. Eso es práctica común, hacen adelantos de dividendos. Lo que pasa es que legalmente el dividendo nace hasta que usted tenga utilidades no distribuidas. Ahora, si yo tengo utilidades no distribuidas de periodos anteriores y ya Ujú. teníamos dividendos declarados, digamos que el pecado no está tan, no está tan grande, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que ir ordenándose. Si ya lo hacía de una forma y hoy me estoy enterando que pues la norma dice que tienen que ser, vayamos corrigiendo ese tipo de cultura en la empresa. ¿Sabe por qué especialmente? Porque uno llega a toparse gente en la contabilidad que le dice, no, es que aquí siempre se hacía así. Y eso en la auditoría a uno le pasa siempre, ¿verdad? Y eso no es, se hacía así siempre. Tratemos de ir mejorando, tratemos de ir precisamente reconociendo las cosas en el momento que son, de la forma en que son. Perfecto. En el caso del porcentaje de retención, ¿es el 15% o hay otro porcentaje para la distribución de dividendos? No, lo que son los dividendos con la reforma, con la 9635 se acomodó, dice uno, ¿verdad? Los dividendos se pasaron a la cédula de rentas de capital mobiliario. Entonces, el porcentaje que le corresponde de retención es un 15%. Y Beth, me gustaría aportar algo tal vez en este momento, Ok. porque es una situación que uno se puede encontrar en el camino. ¿Qué ocurre? Resulta que vienen y hacen, uy, está el socio y van a pagarle la luz, el teléfono del socio, le pagan el estudio de los muchachos, todo lo mandan a cuentas por cobrar al socio. No estoy diciendo que lo están reconociendo como un gasto de la empresa, sino que lo están mandando como ¿cómo es que se llama? Como un pago a socio. Entonces, perfecto. Y quedan ahí las cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar eventualmente pueden ser reclasificadas como un dividendo, porque yo estoy sacando un dinero para pagar algo del socio, propio del socio. Eso, detrás de esto es un dividendo. Entonces, eventualmente en una fiscalización, eso pudiera reclasificarse hacia eso. Y uno ha visto en las empresas que eso es una práctica común. Ah, sí, es que aquí nosotros le pagamos, y aquí sacamos todo, que, ay, el socio tiene un préstamo. Entonces nosotros sacamos la plata y le pagamos lo del préstamo. Es el nombre del socio, pero le sacamos el nombre del socio. Eso es un dividendo. O sea, cualquier pago a un socio hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Salvo el otro tema que precisamente estaba en la agenda de hoy, ¿verdad? Que son las dietas, Es con las dietas, sí. ¿verdad? Ujú. Exacto, pero los Exacto. pagos a los socios tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden visualizar de esa manera. Ok. Hay una pregunta que nos dice doña Celia Campos. Dice, si una sociedad inactiva de responsabilidad limitada vende la propiedad que tiene y los socios son tres hermanos, aparte de pagar el impuesto de las ganancias y pérdidas de capital, se debe retener el 15% de los dividendos al repartir la ganancia a los tres hermanos. La administración tributaria ha respondido que sí. De hecho, hay un oficio donde precisamente se había hecho una consulta sobre rentas de capital inmobiliario, que qué pasaba cuando una empresa tenía ese dinero y solo estaba tributando por rentas de capital inmobiliario, para ser precisa en el caso que se consultó, y la administración tributaria responde y da todo el respaldo legal de que efectivamente corresponde hacer esa retención, porque en la ley no hay ninguna excepción para el tema de dividendos. Lo único que dice es, vea, si usted le paga a una sociedad ese dividendo y es una sociedad que tiene una actividad económica, tranquilo, no le retiene, porque es hasta cuando aquella sociedad que sí tiene la actividad económica genera otro dividendo, le paga a la persona física, ahí es cuando va a proceder el pago o la retención del dividendo.
Pero en rentas de capital, si es tal cual me lo está diciendo la señora, distribuyen esa ganancia ya a sus socios, persona física, ya ahí sí correspondería hacer el pago del dividendo. Y expresamente la administración sí lo ha establecido así, y la ley sí, digamos, no da una excepción, no hay una exención. ¿Qué pasa? Nos dice un Wilber, ¿qué pasa cuando los socios pagan todos sus gastos personales y se tiene contabilizado entonces como cuentas por cobrar? Es lo que estaban mencionando ahorita. Es lo que estaba mencionando, eso puede ser considerado como un dividendo. Perfecto. Y vea Des- qué cuidadoso, perdón, Nivet, nada más sí, claro. para ver el caso. Vea, por ejemplo, la persona dice, sí, esténme pagando eso. Y cuando el otro año declaren dividendos, ya me lo rebajan de ahí, pero hay un perjuicio fiscal, porque el dividendo se pagó el año pasado mientras le hacían los pagos. Y hasta cuando declaran el dividendo es cuando se declaró dividendo y ahí es donde pagan. Ahí hay un perjuicio fiscal. Es como Sí, porque un saqué el traslape de dinero, tiempo. digamos, y no hice la retención. Exactamente, Mm, exactamente. exacto. Doña Marielo nos decía que en algunas actas constitutivas ella había leído se había estipulado un porcentaje para los dividendos y vamos a ver, siempre haciendo una reserva para el crecimiento por lo menos de un 10 o un 20%. O sea que se establecía que, bueno, no pueden distribuir todos los dividendos, tiene que haber un porcentaje para que esté. Pero eso ya es por constitución de la sociedad. Lo que pasa es que para distribuir en el periodo, digamos, dijo mi amigo lo justo, lo correcto, ¿verdad? O sea, deben de decir cuánto es el porcentaje realmente. Exacto. Después, don Henry Solano nos dice que en el Código de Comercio se establece que no se puede prestar dinero a un socio. ¿Me escucha, Silvia? Ahora sí, es Ahora que sí, como me que fui, me ajá, fui un sí. ratillo. Que lo que nos dice aquí es que en el Código de Comercio, si se presta plata a los socios, se considera ilegal. Es lo que nos dice don Henry. Ok, ya eso es un tema lo que pasa es que la práctica es Sí, pero súper usual, caemos en lo mismo. es un dividendo, Todo dinero que se va a los socios y no es dieta, se es un establece entonces dividendo. al final como dividendo. Y los dividendos no son un gasto deducible, que eso es una de las diferencias entre dietas y dividendos, ¿verdad? Exactamente. Ujú. ¿Algún tema que nos quede de dividendos, Silvia? Sí, vamos a ver. Bueno, en cuanto al tema de los dividendos, nada más tener ese debido cuidado, ¿verdad? De la declaratoria, de la periodicidad de pago en el sentido de lo que vayan a declarar ahí en el acta. Ah, y otra cosa, por ejemplo, hay socios, tal vez es el señor que constituyó la empresa, ¿ok? Pero ya se la cedió a su herencia, a sus hijos, a sus nietos y demás. Y si va, y bueno, es que vamos a pagarle al abuelo unos dividendos, pero ya el señor ya no es socio de la empresa. Eso ya no es dividendo. O sea, ya eso es un pago, ya eso es otra salida, ya eso es otra cosa. Eso es una de las situaciones que se da mucho. Eso también, o sea, el dividendo es, y ojo, es que Ivette y Silvia tienen una sociedad. Ivette tiene el 49%, Silvia el 51%, pero resulta que el capital social pueden ser de 500.000 colones, lo que fuera. Pero resulta que IBED ha aportado de forma extraordinaria muchísimo más dinero de lo que puede representar esos 500.000 colones. Vamos a hacer distribución de dividendos. Los dividendos son valga la redundancia, la distribución se hace en función de las participaciones accionarias, ¿verdad? No es, aunque el capital extraordinario, que es el no suscrito, IBED haya aportado mucho más, o sea, lo que se respeta es el porcentaje accionario. Esos son como cosillas que a veces uno se toca. El que está legalmente capitalizado. Exactamente, el porcentaje de participación. Excelente. Vamos a ver. Don Eric nos hace un comentario, consulta muy interesante y eso pasa también en las empresas. Cuando los socios aportan dinero a la empresa, pero no como capital, sino Ujú. como capital de trabajo y se lo Com- tenemos que empezar a devolver ese capital con intereses. Es trazado como dividendo porque es un pago a socios. No, vamos a ver, ese es el famoso capital adicional pagado, pero es capital adicional pagado cuando no hay que pagar intereses.
Si hay que pagar intereses, definitivamente estamos frente a un pasivo. Y eso Es se un puede tener préstamo. que, eso es un préstamo. Eso ni siquiera va a patrimonio. Es que la diferencia entre esa cuenta que me está poniendo de ejemplo con uno de capital adicional pagado para precisamente cubrir capital de trabajo es que el del capital adicional pagado, de hecho, bueno, es una tropicalización que nosotros hacemos acá. Para eso es Ujú. un hecho. Y es un capital que no tiene valor del, digamos, no se cobra el valor del dinero en el tiempo, porque el socio dice, no, es que yo quiero que la empresa pues y tenga la plata para pagar planilla, para pagar proveedores, para que no quede mal ante la caja, no sé, sea. Pero yo les doy la plata, eso sí, una vez que tenga la solvencia suficiente, devuélvanme la plata, que obviamente eso tiene que quedar todo en actas y tal cual se hace el acuerdo y que tiene que quedar trazable donde ese socio aportó, quedó el depósito, la transferencia, porque ese dinero cuando se le devuelva no va a tener que hacerle retención de nada y no va a considerarse dividendo. Ojo, si eso se perdió por alguna de las razones, ese dividendo, ese capital adicional pagado quedó en el aire, nunca quedó nada en evidencia, cómo entró la plata a la empresa y todo, y eso sí puede ser dividendo. Ahora, lo que está planteando don Eric es un pasivo que está teniendo el socio con la empresa. Eso es una transacción pasiva y mientras que existe igual actas donde todos los socios acordaron que así lo iban a recibir, que la tasa de interés era tal y que ese socio sepa que tiene rentas de capital mobiliario de por medio, ¿verdad? Por los ingresos de interés que esté recibiendo y que a mí Pasa, me tiene que dar una factura autorizada y pasa a mi estudios de empresa. precios de transferencia, Silvia. Sí, claro, porque hay vinculación económica. Sí. Eso también hay que pensarlo bien cuando se hace ese tipo de movimientos. Sí, Saludos a Hans Aparicio, que está conectado el día de hoy. Nos dice excelente exposición de doña Silvia. Muchas gracias por compartir el conocimiento. Nos gracias a usted. dice, vamos a ver, don Walter Jiménez, como ya para irnos metiendo a dietas y a otros Ujú. pagos, dice, no sé si abarca el tema. Hay socios que toman plata de la empresa. Se les puede pagar como gratificación o bonificación y rebajar el impuesto. Vamos a ver, igualmente, o sea, bueno, vea que dice que puede rebajar el impuesto, o sea, estamos hablando de un dividendo, ¿verdad? O sea, el 15% lo estoy reteniendo. En teoría, el socio, sí, no es ninguna gratificación, no es ninguna bonificación, o sea, eso es dinero de lo que se está percibiendo como las utilidades disponibles, ¿verdad? Entonces, eso en definitivo es un dividendo. Así que, pero digamos que se quisiera pasar como bonificación o gratificación para que sea un gasto deducible, no podría ser un gasto deducible porque no tiene ninguna relación con la generación de rentas gravables. Entonces no cabe la figura, por lo menos. Perfecto. Nos dice Celia Campos, si hay que pedir constancia a un contador público, o sea, una certificación si se van a distribuir dividendos a algunos socios que son sociedades anónimas. No, en realidad, porque el socio es con su participación. Si esa sociedad anónima, no sé si a lo que se estará refiriendo es el hecho de que no le retienen porque aquella sociedad no tiene, porque más bien esa sociedad tiene una actividad económica, pero ahí más allá de ser una certificación de contador público, porque en realidad no le veo la razón de que sea un contador público, es que se deje en la evidencia que definitivamente aquella sociedad a la que le estoy pagando es una sociedad que está inscrita en el sistema de identificación del contribuyente como una actividad económica, que está activa, que está vigente. En realidad lo vería desde esa perspectiva. Perfecto. Don Denis nos hace la consulta sobre las zonas francas. Ajá. La zona franca, si distribuyen dividendos y si tienen que hacer la retención del impuesto. Vamos a ver, las zonas francas, por la ley del impuesto a las zonas francas, específicamente el artículo 20, establece que las zonas francas tienen exención en lo que corresponde a remesas al exterior, por lo tanto, si es un dividendo por remesa, o sea, el extranjero no tiene que hacer retención. Y además están exentas de lo que corresponden a los impuestos que su base, cuya base están basadas, tienen su base en utilidades. En este caso, no deberían de hacer la retención, pero es por eso, ¿verdad? Porque la ley misma de zona franca le da esa exención. Perfecto. Saludamos a José Fernando Cordero, que nos está escuchando y viendo desde Liberia, Guanacaste.
a Manuel Núñez. Walter Salas nos dice que si los dividendos se reportan en la D103 y otro compañero nos había hablado de la D152. Sí, correcto. Bueno, sí, en la D103 es donde se declararía el impuesto mensualmente. De hecho, los dividendos, ¿verdad? Es en la D103 y cuando hacemos la declaración resumen anual, Ujú. formulario D152, que próximamente el 28 de febrero ya se vence, ahí uno declara todas las retenciones, tanto de dividendos, de salario, de remesas. Así que ahí vamos. Ahí vamos. Ujú. Saludos, doña Gabriela Tan, y también felicitaciones porque también fue elegida ahora el viernes pasado. Así es, Y felicitaciones, saludos. felicitaciones y saludos y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Don William Carrillo nos dice, muchas gracias, experiencia contable, buenas noches, los escucho desde Curridabat, excelente tema y expositora. Ya vamos con las dietas, Silvia, ahora sí. ¿Qué son las Sí, dietas? claro, Antes de contestar las preguntas de... claro. Vamos a ver, la dieta es aquel pago que yo hago por la participación en una junta directiva, comúnmente así es como nosotros la identificamos, pero participación real. Porque a veces dicen, y como el dividendo y la dieta, la diferencia es que la dieta sí es deducible y el dividendo no, ¿verdad? Entonces, al final, la dieta se supone que es el pago por precisamente aquel socio, puede ser incluso hasta, no puede ser un socio, puede ser que alguien, usted no es socio de la empresa, pues usted participa de la junta directiva. Y entonces, por las reuniones, por los análisis que se hacen en esas juntas directivas y demás, se hace un reconocimiento de un, digamos, económico. La gente siempre la duda es, bueno, entonces es como un servicio profesional. No en realidad, porque el servicio profesional pues debería ser otro, ¿verdad? Es por precisamente toda esa participación que tienen esas personas en tomas de decisiones que definitivamente van a contribuir con la empresa. Por ejemplo, metas, proyectos de estrategia, de crecimiento comercial, estructura, bueno, etcétera. Bueno, pues, eso se supone que una empresa tiene que estar regularmente reuniéndose a su junta directiva para hacer ese tipo de análisis, para darle seguimiento, monitoreo a todos los planes del año pasado, a los estados financieros. De hecho, la junta directiva es la que va a aprobar esos estados financieros y demás. Y son los socios los que aprueban en definitiva la parte de la declaratoria de dividendos, pero la Junta Directiva va a participar en todo ese tipo de decisiones. Entonces, en reconocimiento a esa participación se hacen esos pagos. La pregunta del millón siempre es, bueno, ¿y puedo pagar una dieta de $10,000 por persona? O sea, todo tiene su, y la ley del impuesto sobre la renta expresamente en el artículo 8 y últimos incisos establece que la administración tributaria tiene la potestad para rechazar gastos que considere excesivos, ¿verdad? O sea, no van a hacer que me quieran disfrazar de un gasto por ahí por dietas, ¿verdad? O sea, la dieta tiene que tener un sustento, me refiero a un acta, donde estén los acuerdos que se tomaron en junta directiva, o sea, no solamente nos reunimos, sino que se analizaron, por ejemplo, los estados financieros, se acordó tal cosa, o sea, que todo eso tenga un sustento, no es simplemente por decir voy a hacer pagos de dietas y punto, no, hay que darle sustento. Y esa dieta, sí, cuando se paga, se retiene el 15%, ¿verdad? Entonces, usted y yo somos de una junta directiva y nos sentamos hoy, 26 de enero, a las 7:39 y entonces estamos haciendo nota y entonces usted se lleva, o sea, a usted le van a pagar a la empresa su dieta y a mí también, dependiendo de los montos que establezcan. No hay un límite, pero tampoco es un tema excesivo, ¿verdad? Yo por lo menos siempre les digo, es analicen realmente en función de sus ingresos inclusive, o sea, no es posible que estén pagándole a un socio una dieta de $1,000 y la renta que tienen, que están teniendo son de 5,000, $10,000. O sea, no tiene cavidad, ¿verdad? O sea, hay temas como que no, ¿verdad? Entonces, ese es el tema del pago de las dietas. Sustento, evidencia del pago y retención asociada a esta, que es el 15% sobre el monto total de la deuda. Perfecto, nos dice Maribel Montero, actualmente y después de la pandemia, muchas, si no todas las reuniones de junta directiva han sido de manera de virtuales, ¿verdad? ¿Cabe pagar la dieta en estos casos?
Es que no hay limitación de que si es presencial o no, pero siempre y cuando se levante el acta, ¿verdad? Y que quede y que se establezca la forma. O sea, sea, de hecho, que esté la evidencia que hubo reunión. O exactamente, que digan, se incluso abrió la sesión y se cerró la sesión. grabada, hasta grabada. Yo no sé si usted se acuerda cuando fue la pandemia, eh, por lo menos las famosas reuniones de asamblea de los condominios, precisamente las reuniones que se dan de forma virtual, cuando eran ese tipo de asambleas, que para eso tenía que quedar la evidencia de la grabación y que estábamos todos, o sea, de que se vea la camarita, no nada más que se vean los nombres ahí, Beth Barbosa, Silvia Castro, no. Las caritas y las participaciones, todo eso es importantísimo y eso se va a hacer de esa manera. Perfecto. Nada más para que aclaremos, sí se hace la retención del impuesto sobre la renta y sí son deducibles. Sí son deducibles. De ahí la importancia de respaldar y sustentar que efectivamente digamos, se dio la reunión, ¿verdad? Nos dice Niria Víquez, he escuchado que no puede superar el 1% del total de ingresos. Lo que pasa es que no es una regla, o sea, no hay ninguna regla sobre ese tema. Uno lo que dice es que no sean excesivos, entonces de ahí, no excesividad es menos de un 1%, ¿verdad? Lo que Ujú. pasa es que hay una empresa que vaya a ser, no sé, ese 1% sean no, mil, ¿qué me puedo decir? No sé, que puedan ser unos 3 4 5 millones, o sea, ese 1% no va a hacer que usted distribuya 2 3 4 5 millones de dietas, ¿verdad? A dos participantes, ¿verdad? No tiene como, o sea, siempre, nunca deja de ser excesivo. Es Entonces, ese uno razonable. por ciento sí, ese 1% podría decirse que es como una práctica usual, pero no es que esté escrito por ninguna parte. Perfecto. Doña Celia Campos nos hace una observación y comentario que me parece razonable, que es, nos dice que un socio fue que buscó la venta de la propiedad, le va a dar una comisión por haber hecho la venta del socio. Está Ujú. obligado a entregar una factura electrónica, vamos a ver, para que le paguen la comisión, ya que él no va a entregarla. No sé a qué se dedica esto, pues tomarse como una distribución o un dividendo. Yo creo que aquí vamos que también es un pago a socios. Es un pago socio, no, pero digamos, vamos a ver, igual, como decíamos cuando el socio presta la plata. O sea, que el Ujú. socio me presta plata y me cobra un interés, y me tiene que dar una factura autorizada, una electrónica por el cobro de intereses, porque el único que no tiene que dármela si fuera en un banco, ¿verdad? Pero igual, si el socio dice, no, es que yo les pedí una comisión y está en todo su derecho, pero tiene una factura autorizada por el cobro de comisión, ¿verdad? Entonces Exacto. ahí sí es donde hay que tenerse cuidado. Este don Walter Salas, si es de dietas, nos dice, con las dietas a una persona en junta directiva que se va fuera del país y va a estar por Zoom, por internet, ya está aprobado por junta, no hay problema con la dieta. Que quede la evidencia de la participación de la persona en la reunión de junta directiva. Por eso, si es por virtual, tiene que quedar evidencia de esa participación. Perfecto. Nos Ujú. dice Karen Campos, el 1% de la dieta que se está hablando es en total de todas las dietas pagadas o es por socio. No, yo no dejo, yo quitaría de que no es un 1%. O sea, Ujú. no se guíen con eso del 1%. Analicen, verifiquen si no es excesivo. Eso es algo que anda en la calle, que uno lo haya escuchado y demás, pero eso no es ninguna regla y no está en ningún lado escrito. Entonces, Que se escuche y razonable, porque digamos, ¿qué sí, pasa con esas empresas que venden millones de millones de por millones? eso te digo, Nos el uno por pasamos al uno ciento, por ciento. imagínate qué rico. Sí, No, o sea, una dieta por eso no tiene lógica. O sea, por eso yo digo que no debe de ser un tema de regla, no, de regla sí. general, no. Y es Y que como le también, digo, no está escrito. también sí, a veces hay que usar la lógica. Sí, exactamente. Por eso, en esa parte, quito el tema de que sí está en la calle, anda. Entonces yo digo, uno lo ha escuchado y lo ha dicho, o sea, lo ha dicho, mire, por lo menos no sea tan excesivo, digamos, un 1% de los ingresos, pero ¿y qué pasa como acabas de decir? Y que era el ejemplo que yo decía, o sea, ¿qué pasa si 5 millones de dólares representan el 1% de toda mi renta disponible? 5 millones de dólares, entonces voy a distribuirlo como concepto, no distribuirlo, perdón, lo voy a pagar como dieta, es decir, son cinco funcionarios de junta directiva,
les voy a entregar $1 millón a cada uno, ¿no? O sea, cada cosa con su cosa, ¿verdad? Y la ley sí es muy clara al decirle que la potestad que tiene la administración tributaria de considerar un gasto excesivo lo puede rechazar. Sí, como se hablaba antes de los gastos de representación, Ajá, ¿se foros acuerda? Bueno, los sociales. gastos de representación sí tenían que no podían ser un 1% cuando estaba en la norma anteriormente, ¿verdad? Que no podían ser más de un 1% del total de ingresos brutos. Ujú. Eso lo decía, pero en realidad eso es como le digo, eso no debe ser una guía para mí para establecer ese. Y eran las cuentas que en una revisión eran las primeras que se veían. Claro, no, no, o sea, lo que son dividendos y dietas son cosas que, repito, o sea, son de fácil identificación. Exactamente. Y máxime si tienen cuentas de por cobrar a socios, ¿verdad? Esa es matemática. Y eso es matemática. Nos Así es. dice Dani Cordero sobre la retención del 15%, que si los socios deben estar inscritos. En realidad la retención se hace desde la empresa. Entonces, si el socio puede ser que no esté inscrito en el ATV, pero la retención la hace la empresa en nombre de esa persona. Entonces, es una retención nada más. Así que no es necesario que esté inscrito en tributación. Nos dice José Fernando, la dieta debe ser determinada y proporcionable razonablemente basada en los ingresos. Por eso digo que no debe ser, o sea, debe ser razonable en función, sí, podríamos decir que en función de los ingresos, pero es razonable, o sea, una dieta que ya estemos encontrando nosotros de $3,000, o sea, ya eso es otra cosa. O sea, ya debería ¿Qué ser una empresa qué que, recomendación bueno, darías? Hablando de en eso ese caso, razonable y ok, del 1%, ¿qué recomendación o asesoría podríamos dar nosotros cuando nos preguntan cuál es el monto de la dieta? ok, no hay monto, no hay nada más de no sea excesivo, que no sea excesivo en como lo está planteando la persona que acaba, el señor, ¿verdad? Fue un señor que preguntó Sí, hace don rato. José Fernández. Don José, ajá. En función de los ingresos, uno podría decir que sea bastante razonable, que si es un 1% y me da ese 1%, $5 millones, pues definitivamente no. Ujú. Hablar de $1,000, $1,200, eso o sea, ya habría que ver qué tipo de negocio es, si es que de verdad estamos hablando de un negocio del sector estratégico, tecnológico, que definitivamente sus ingresos están en función de números abismales, ¿verdad? Pues podría pasar, ¿no? Entonces es diferente decir, si es que una dieta de $1,000 o $2,000 en una empresa de este tipo, sí, es razonable, pero no sería lo mismo que en una empresa que sea uno supermercado o varios supermercados de pequeño, digamos, o sea, siempre no bajo el régimen simplificado, sino el régimen general, y que nosotros digamos así, es que aquí vamos a pagar $3,000. Nuestros $3,000 ya eventualmente uno podría decir el tipo de negocio, cuáles son las estrategias, cuál es la participación real de esos socios para que les estén pagando $3,000. Me explico, esto es muy subjetivo, en realidad es muy subjetivo, pero uno tiene que ir o tiene que acudir a la lógica del Ujú. negocio, del sector. ¿Me explico? Nos dice Marcos Arce, ¿las entidades financieras tienen algún modelo que podrían utilizar para revisar cuando son Desconozco si la clientes, cuando son empresa financieros? desconocería esa parte. Sí, sí, sí revisan esos famosos adelantos de dividendos. Ujú. Esa cuenta, si existe, Ah, no, sí, claro, sí, por toda supuesto. entidad financiera la va a revisar antes de otorgar una línea de crédito o otorgar un préstamo. Ah, bueno, pero en revisión yo creí que era una empresa más bien del Sistema Bancario Nacional que cuando paga sus dietas, a usted se refiere que si una Así empresa, entendí yo la pregunta que nos están haciendo. Las entidades ah, financieras tienen uno que podrían ser a revisar, sí, a revisar a estados financieros. yo lo entendí al revés, como que si ellos tuvieran, bueno, no, yo lo entendí como que si ellos tuvieran una política de cómo pagan esas dietas los del Sistema Bancario Nacional, que era donde desconocía. Pero por el tema del Sistema Bancario Nacional, recordemos que ellos antes de darnos el préstamo, nosotros nos pueden, como empresa, nos pueden solicitar y consultar las cuentas y demás, ¿verdad? Eso sí pueden hacer ellos. Es más, hasta las declaraciones de renta nos piden y ahí empiezan a consultar cositas. Hacer las famosas consultas a Exactamente, fondo que hacen ellos. es Don correcto. Eric Zúñiga nos dice, ¿quién tiene derecho a las dietas? Dice, solo los accionistas, solo miembros de junta directiva, perdón, fiscales u otros.
Los miembros de junta directiva, esos son a los que se les pagan las dietas. Perfecto. Ya casi estamos cerrando, entonces nos Qué quedan cinco rápido se pasa el minutos. tiempo, ¿verdad? Sí, rapidísimo, y más cuando el tema está súper interesante como el de ahora. Dos recomendaciones. Una para los dividendos, que todos ya estamos cerrando estados financieros para que nos los aprueben ya en asamblea de los accionistas, para Correcto. recomendar lo de la distribución de dividendos. Muy importante que revisen realmente la utilidad que tienen disponible. Y eso se los voy a decir desde esta línea. No solamente revisen el dato saldo final que tengo ahorita en utilidades no distribuidas cuando haga el cierre del periodo y demás, sino también verifiquen las utilidades que quedaron el año pasado, lo que se presentó en notas de estados financieros, ya sean auditados o las notas de los estados financieros que siempre tienen que venir y respaldar el balance, el estado financiero de la situación. Eh, Verifiquen que efectivamente esa utilidad es la misma que se trae. Yo me he topado con algunas sorpresillas de como algo pasó en el camino y una utilidad no distribuida que cerró el año pasado en 10, ahora me parece como en 15. Revisemos qué es. Eh, la declaratoria, súper importante que quede. Si se hicieron adelantos el año pasado de dividendos, esperando hasta hacerlo en este año, sepan que tenemos un riesgo, ¿verdad? Que es el pago de los dividendos de todo lo que se adelantó pasado. Entonces, a ver que ahí tengo esa situación. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, ya sea como contadores o como consultores, estemos validando esto en las empresas. Entonces, Perfecto. Y con las dietas, ¿qué recomendaciones damos como con cierre? las dietas es no ser excesivos, dejar respaldo efectivamente de cada una de las actas donde participaron yo digo socios, pero en realidad son miembros de junta directiva, que quede la evidencia real de donde se hizo el acta, qué fue lo que se dio, qué fue lo que se acordó, porque no solamente es poner, nos reunimos, Ivette y Silvia, el día 26 de enero y nos dijimos hola y adiós, ¿verdad? No, tenemos que dejar la evidencia de qué fue lo que se desarrolló, a qué hora se inició el acta, o sea, todo que sea bastante claro, ¿verdad? Y firmamos las actas, ¿verdad? Porque si no, no es muy fácil de ir, ponemos a la secretaria que las llene y que todos los lunes tiene que hacer uno, o sea, tiene que haber evidencia con esas cosas. Hay que ser muy claros en el sustento de esas dietas. Perfecto. Ahí nos están comentando sobre las entidades financieras que sí tienen políticas para distribución repartición de las dietas A y veces. obviamente ahí es parte interna. Igual el Colegio de Contadores Privados tiene unos pagos de dietas para juntas directivas, para comisiones. Entonces se consideran también dietas porque hacen retención, ¿verdad? Entonces ya eso serían como unos reglamentos internos de cada institución, ¿verdad? Entonces lo Exacto, que pero queremos ver el ahorita colegio es no va a esas poner a pagar dietas. 10,000. Exactamente, esas dietas que nacen en el seno de una junta directiva de las sociedades limitadas o de sociedades anónimas. Ese es el enfoque que queremos darle hoy al programa. Y esos pagos extras, que ya es una cultura, lamentablemente, en nuestro país, que se le da a los socios. Entonces, que eso es lo que queríamos aclarar el día de hoy con Silvia, de que son dividendos, ¿verdad, Silvia? Exactamente. Y máxime, ¿verdad? Que si ustedes vieron toda la situación que pasó ahora recién, ¿verdad? Con el tema Mega caso. el megacaso, ¿verdad? Bueno, pues vean cómo fuera. Pero el tema era que era dividendo detrás de todo, ¿verdad? Entonces, al final, a veces se omite esa obligación y es muy importante tenerla en cuenta. Máxime que es algo, o sea, el dividendo es de cuidado, es de mucho cuidado, porque al final es sobre una renta que queda disponible, pero esa renta que queda disponible tiene toda una connotación de previo. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, de cumplir con las formalidades y demás, porque si no podemos llevarnos sus testillos. Por eso lo traigo a colación, o sea, ese fue el tema, fue de dividendos. Entonces, por cualquier lado, por favor, para que revisemos las cosas antes y de verdad sepamos y que cualquier pago a socios, eso se va a poder ver como un dividendo, Sí, definitivamente. también recordar lo que nos decía Hans Aparicio ahora, que hay que hacer el resumen en el Declara, Ujú. para En la que de recuerden que tienen 152. que bajarlo y todo y que se va a hacer por medio del Declara.
El 28 de febrero Silvia, próximamente. Silvia, muchísimas gracias. Realmente se nos fue rapidísimo el programa y Sí, muchas gracias a todos los que están ahorita con nosotros y están pregunte y pregunte temas, por ahí entre ellos nos están colaborando y se contestan también. Y gracias a todos los que nos van a ver de manera diferida. Gracias por acompañarnos hoy, Silvia, en el programa y espero que nos volvamos a ver este año un poquito más, ¿verdad? ¿verdad que sí? No, muchas gracias, Ivette, como siempre, y muchos éxitos siempre en este año que inicia Experiencia Contable, definitivamente. Muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en vivo y a los que nos van a ver de manera diferida. Recuerden que todos los jueves a partir de las 7 de la noche estamos con ustedes compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Hasta pronto.